como es del collab, importar los archivos que necesitamos, digamos, que los 5 primeros, que los 5 últimos, que cuántas filas, cuántas columnas y demás, como segmentos de las listas. Ahí fue en lo que quedamos. Mm, vale, vale, bueno, listo, excelente. Entonces, bueno, se está trabajando Pandas porque hace parte del Data Science. Entonces, tenemos claro que es eso, de la ciencia de datos. Eso ya se los había comentado Javi o estaban solo viendo la librería de Pandas. Como tal vimos fue el entorno de librería, la forma en que se maneja. Ok, listo. Entonces, nosotros usamos esta librería de Pandas. Pandas, no sé si ya se los había comentado Javi, pero por si acaso, es una librería que está basada en NumPy y no sé si NumPy también ya la vieron en su momento. Pero pues como tal se enfoca precisamente en esa normalización de los datos y la organización pues, de ellos propiamente para poder ser tratados luego bajo algún tipo de algoritmos o bajo eh, alguna construcción que nosotros hagamos. Entonces, vamos a recordar un poco esta librería. Pues por si acaso, también les recuerdo que estas librerías no son más que funciones y código que ya está construido por alguien y está siendo mantenido por desarrolladores bajo la idea de no tener que volver a reconstruir la rueda, sino que ya todo esté hecho. Entonces, cuando nosotros recién comenzamos y arrancamos a programar y demás, pues nos ponen que hacer las potencias, que hacer el logaritmo, que hacer funciones recursivas, que una cosa y otra. Pero generalmente todo eso pues ya fue hecho por alguien, ha sido pulido durante años y años y años y se encapsula dentro de librerías con propósitos específicos. Entonces tenemos ahí Python de propósito general y nosotros le podemos dar esos plus, ponerle así cositas, agregarle esos extras, dependiendo del enfoque que nosotros queramos. Entonces, ya vimos que como nosotros escogimos en esta ocasión una picada de todo un poco, pues vamos a ver un montón de librerías que cada una es muy distinta a la otra, porque precisamente el enfoque que tienen es diferente. Así pues nos vimos acá con Pandas, que es una librería pues escrita en Python obviamente para la manipulación de datos y el análisis. Entonces, pues su enfoque principal es el manejo de datos estructurados y pues operaciones sobre tablas, series y demás de todos estos datos, cosa que ya vimos la vez pasada. Igual les recuerdo, por si acaso no estaban muy atentos, la vez pasada que para poder hacer el uso de Panda, ya sea en Jupyter, en Python estándar eh, o en Colab, pues necesitamos importarlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer esta importación de pandas. Vamos a pasar rápido por acá, pues necesitamos volver a ejecutar todos estos códigos para poder continuar el análisis y si no nos va a botar errores. Acá Javi les comentaba la vez pasada que vamos a usar como base, como nuestro origen de datos, un archivo separado por comas, un CSV, que se adjunta al colaboratorio. Entonces, si alguien quiere seguir nuevamente la práctica, tiene que volver a adjuntar el archivo a colaboratorio porque cada que se cierra colaboratorio se eliminan los archivos. Entonces acá, en esta opción de carpetica de files, creo que le sale archivos a ustedes en español, lo que hay que hacer es tomar los archivos del Classroom al otro aviso parroquial, que vuelvo y repito por si acaso era el tema de que se que se acordaran de enviar las tareas y demás para que todo les quede muy al día. Y aquí en lo que había enviado Javi, van a tener pues el colaboratorio que es este, mejor dicho el notebook, porque no es necesariamente colaboratorio y los archivos separados por comas que vamos a revisar. Entonces, ustedes lo abren, le dan en abrir una ventana nueva, acá a este lado, para que desde todas las opciones lo descargar, y luego ya lo cargan aquí al colaboratorio, que es este. Entonces, ustedes le dan acá en cargar, en esta flechita, aquí, cargar, y suben sus archivos. Entonces ya lo que estén, ya como no tenemos ni rutas ni nada por el estilo, inmediatamente en la misma carpeta donde está el colaboratorio es donde se va a cargar el archivo que vamos a usar. Entonces, pues nada, es eso. Entonces ya lo habían visto ustedes, se hace una recarga, igual pues vamos a recordar, vamos a analizar con calma cada cosita. Creamos una variable de alquiler que va a ser de tipo panda, realmente, es de tipo panda y a la que se le ejecuta la función de leer un CSV.
Luego le mandamos la función head, que nos va a mostrar un pedacito nada más de esta función, pues de la función alquiler, que tiene por dentro todo un dataset. Y pues como tal, nos muestra nada más un pedacito para confirmar que efectivamente está funcionando y ya, no está haciendo nada más. Acá tenemos un ejercicio para hacer, eso también lo vamos a obviar, pero vamos a hacer la ejecución para que de aquí para adelante no vaya a haber líos. Entonces, aquí estamos haciendo la consulta de columnas del data frame, accediendo con la función de columns. Entonces, este es el atributo de esta función alquiler que nos va a devolver, pues, precisamente las columnas del data frame, que en este caso eran 4: distrito, año, quarter y precio. Los diferentes data types que hay. Entonces, cada una de esas columnas tiene un diferente tipo de dato. Entonces, acá nos confirma cuál es. Estos valores se ven de esta manera, puede que no los eh, distingan así como muy fácilmente, que digan, bueno, ¿y eso cómo se come o qué onda? Si no han trabajado con NumPy. Si ya conocen NumPy, entonces ya van a confirmar que esto es más usual ahí, porque esa es la manera en la que se identifican las matrices de NumPy. Entonces, de esa manera es que se trabaja acá la cuestión, porque igual que en NumPy y en Pandas, los datos no pueden ser mezclados en las mismas columnas. Entonces, en la columna distrito hay objetos. En la columna año hay enteros de 64 bits. En quarter hay enteros también y en precio hay float, 64. Eso es lo único que nos interesa, o sea, confirmar que realmente estos son enteros de toda la vida, pero tienen esta nomenclatura porque no son enteros puros de Python, sino son enteros de tipo NumPy. Entonces, bueno, cada data tiene un índice, así que vamos a leer ese índice también usando alquiler.index y pues nos dice que comienza en 0 y va hasta 840. Eso pues nos quiere confirmar precisamente que tenemos 840 datos para analizar y ver qué hacemos con ellos. Acá también vimos que pueden ser alterados con el setIndex, así que yo podría hacer un cambio de índice y demás. Acá vamos a dejarlo, bueno, vamos a hacer el cambio que se hizo ahí, se hace el reemplazo, vamos otra vez el nuevo head, acá lo confirmamos con este que estaba. Y acá también podemos usar tail, que vendría a ser la cola, o sea, los últimos. Nos va a mostrar los primeros 5 valores y acá nos va a mostrar los últimos 5 valores de todo el data frame. También podríamos seleccionar únicamente un listado de columnas. Entonces le digo, bueno, muéstreme los primeros 5 igual otra vez, pero únicamente me interesa la columna de distrito y de precio. Eso va a variar mucho dependiendo del objetivo que nosotros tengamos. O sea, acá lo estamos viendo por mirarlo. Generalmente, en el ámbito empresarial o en el ámbito investigativo o en el ámbito de análisis, yo voy a hacer estas divisiones o estos filtros por alguna razón en particular. Entonces, cuando esa razón en particular se ve, es que esto va a tener un poco más de sentido. Digamos que acá como que no hay mucho el enfoque de por qué escojo distrito precio, pues únicamente como ejemplo, más que otra cosa. Todas estas funciones que vemos es únicamente como informativas. Eso ha pasado durante todas las anteriores sesiones. Hay muchísimas funciones, es cierto, y eso es agobiante porque comienza a aparecer una y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Sí. Nosotros las repasamos únicamente para confirmar que en el cuaderno funcionen bien y que ustedes se queden con el cuaderno. Obviamente es imposible aprenderse todo esto. Así que por eso mismo es que aquí tenemos la definición de lo que hacen esos comandos, para que luego cuando se les dé la necesidad poco a poco los miren. Pero no se agobien si no se acuerdan cómo era que hicimos esto de acá o algo por el estilo, porque es imposible aprenderse todo eso. Lo que sí es claro es saber que de alguna manera se hace, o sea, que en sus cabezas queden, yo sé que eso se puede hacer de alguna forma, porque cuando uno piensa que eso se puede hacer de alguna manera, pues uno ya busca el código y ya, Star Overflow nos soluciona, nos busca el código que necesitamos. Entonces, no se hago bien tampoco, porque acá, igual que en las anteriores, hay resto de funciones, y una y otra y otra y otra. Lo único, así como recomendable, es que guarden todos esos cuadernos, porque eso vale oro y los aprovechen y les saquen el máximo potencial cuando lleguen a necesitar el uso de alguna función. Hay muchas funciones de estas que nunca van a necesitar, mientras que van a haber otras que van a usar muy seguido. Entonces ya poco a poco se van aprendiendo con la práctica, pero no es tampoco algo que se tenga que aprender, así que no se agobien mucho. Que bueno, acá vamos a ver el número de filas de la tabla también con el len.
y nos va a dar lo mismo que habíamos visto arriba, este mismo valor que teníamos acá con el index. La diferencia es que acá el index nos da el rango del index desde donde comienza hasta donde termina y con el número de pasos que va a ir de uno en uno. Acá ya es únicamente pues, el tamaño, que realmente debe ser el mismo. O sea, ¿cuántos valores tenemos para trabajar? 840. Y ya. Acá tenemos el punto shape, que lo que va a hacer es hacernos la estructura matricial que tiene este dataset, que es de 840, que son las filas, por 4, que son las columnas. Y esas columnas, pues son estas que tenemos acá, distrito, año, quarter y precio. Eso es a lo que se refiere esta funcioncita. Que algún día puede que la necesiten, como que algún día no, eso no tengo mucho problema. Aquí tenemos un alquiler nuevo índice.shape que no sé dónde se creó esta función, se debió crear antes, eh, pero nos entregará únicamente el índice de los datos, por eso tiene una única columna de 1, porque únicamente tiene el valor de los datos. Acá había un ejercicio también para hacer, que era cargar el de municipios y examinar las últimas filas y columnas. Ah, ok, acá falta el código, pero eso ya lo hicieron la clase pasada, ¿cierto? ¿Alguien tiene el código que habían usado la clase pasada para que este ejercicio se completara? ¿O lo intentamos hacer o lo saltamos? ¿Qué opinan? Sin comentarios. Un momento. Ah, sí, sí, ya lo tengo bien. Está activado el audífono Bluetooth. El audífono estaba por allá, súper lejos, por eso no lo escuché hace rato. Bueno, por ahora saltémoslo. Si están seguros que no necesitan confirmar cómo se carga el data frame, igual eso lo vimos arriba hace como 5 minutos. ¿Cómo examinar las primeras y últimas filas? Bueno, tampoco, no lo hagamos, pero que alguien me comente qué función se usaría para examinar las primeras y últimas filas. ¿Quién me dice? Pues no hace nada. ¿Qué opina Mateo? ¿Cómo sacamos las primeras filas? ¿Cómo examinamos las primeras filas del dataset? ¿Y qué opina Andrés Felipe? ¿Cómo sacamos las últimas filas del dataset? ¿Ni idea? ¿Están? ¿No están? Ok, bueno, no tenemos por aquí con está Andrés y también Mateo. Ah, mentiras, Mateo sí está. Vale, Mateo, no te acuerdas, listo, no hay lío. Ahorita lo miramos. ¿Quién le ayuda? Wilson, ¿te acuerdas cómo sacar las primeras eh, filas de un dataset? Buena idea. Entonces, aquí Andrés Felipe F. Tampoco. Entonces, repasémoslo un poco. Nosotros vamos a analizar otro dataset que nos entregó aquí Javi muy cordialmente, que es este de estos alquiler de municipios. También tiene un montón de datos. Es un dataset acá grande que nos ofrece información interesante y tiene 1191 elementos. Pues lo vemos pues, porque lo estamos leyendo acá desde el Excel. Bueno, desde el lector de Google, pero hay ocasiones que los datasets son tan grandes que ni siquiera los vamos a poder leer ahí. Pero no importa, lo que tenemos que hacer es cargarlos. Esa carga la habíamos visto por acá, por acá, por acá, por acá, de esta manera. Entonces vamos a revisar este que está acá seleccionado y este que nos dice que vamos a crear un nuevo objeto que va a ser de tipo panda.redcsv, o sea, CSV, con el nombre del archivo y sin el indexador de columnas. No lo necesitamos por ahora. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear acá un nuevo objeto. Vamos a llamarlo, no sé, municipios. Y municipios va a ser igual a un pandas.redcsv con el nombre entonces de el archivo que estamos queriendo cargar, que sería municipios. No le pongo el dat/municipios porque mi archivo está aquí en la carpeta raíz donde debería estar también el, ¿el qué? El collab, en la introducción a pandas. O sea que solamente con esto debería cargar.
Si no nos da ningún error, debe ser que está todo listo. O sea, hicimos la primera parte. Ah, rayos, que se llama alquiler municipios, por no leer completo. Entonces vamos a copiar esto. Le vamos a poner acá en vez de municipios. Se llama alquiler municipios. Vamos a dejarlo así porque tal vez adelante se necesite para algo. Ya lo tenemos. Ahora, como tenemos un objeto de tipo pandas, o sea, un data frame acá con todo eso cargado, a alquiler municipios le tenemos que ejecutar una función que nos dé la muestra de los primeros y de las últimas filas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ¿qué dice Santiago? O Fider. ¿Alguna idea que podemos hacer? Ya tenemos cargado ahí en el sistema nuestro alquiler de municipios, que es ese data frame grande. Pero entonces necesitamos cargar las primeras líneas y las últimas líneas para ver qué trae. Realmente se usan es para confirmar que el data frame esté efectivamente cargado de manera correcta. A veces puede que se lean de manera equivocada las comas o sea un archivo separado por punto y coma o por punto. Entonces tenemos que confirmar eso. Con el log, bueno, no, realmente es más sencillo. Solamente tengo que ponerle punto head y ejecutar la función head. La función head lo que va a hacer es leer la cabeza del data frame. Y precisamente ahí es donde vamos a poder examinar las primeras filas, que son las primeras 5. Siempre nos va a mostrar de esa manera. Entonces vamos a ver, acá dice Alcalá de Henares, año 2009. Esto, quarter creo que es tercio, ¿cierto? En español, tercio y precio. Acá tenemos unos NaN. Este NaN, vamos a ver por qué sale. Vamos a irnos aquí a revisarlo. Ah, pues porque así está. Esta traducción de NaN se hace, ¿se acuerdan qué significaba el NaN? Cuando uno lo ve por ahí, en cualquier cosa, no sé, estoy compilando algo y me bota NaN, o estoy poniendo algo en una regla y me bota NaN, o estamos viendo acá una matriz de pandas y me bota NaN. ¿Qué significa ese NaN? No hay nada. Casi, casi. Significa que no hay un número. Entonces, NaN significa non as number, no es un número. Entonces, significa que lo que había puesto ahí en ese valor era algo diferente a un número, así que lo anula y queda un NaN. Y ya. Listo, entonces, si esto nos muestra las primeras filas, ¿qué nos muestran las últimas filas? Ahí se pueden hacer spoiler mirando este mismo documento. Se lo tienen por ahí cargado con ustedes. Entonces, ese sería en casi. En head es cabeza, y acá estamos hablando nosotros de una estructura similar a como se hablaba antiguamente las listas dinámicas, de hace mucho rato cuando las vimos. Y en las listas dinámicas nosotros teníamos una cabeza a la que se le iban adjuntando varias cositas que generaban algo así como una serpiente. Entonces, como creábamos algo parecido a una serpiente, esa serpiente tenía algo que era muy claro, siempre tenía una cabeza y cuando tenía más de un elemento iba a tener otra cosa al final, que era la cola. Entonces, esa misma idea sigue manteniéndose y lo que tenemos que poner acá es tail. Entonces tenemos cabeza y cola. Si yo ejecuto el tail, se me va a ejecutar entonces los últimos 5 datos de nuestro data frame. De esa manera, logramos examinar las primeras y últimas filas y confirmamos, por un lado, confirmamos que el data frame se haya cargado bien y por otro lado, confirmamos cuántos valores existen en nuestro data frame. Aunque no es la única manera de saber eso. Nosotros podemos saber de qué tamaño es esta matriz, porque finalmente no es sino una matriz que tiene un montón de datos. De qué tamaño es esta matriz también con otra función que esa sí va a ser muy usual. Acá el ejercicio que nos puso Javi nos da esas tres necesidades, o sea, esto de acá porque es lo más usual. Primero, la carga. Tenemos que tener claro cómo cargar un data frame, un dataset, porque si no, entonces, pues, ¿cómo arrancamos? Si no tenemos datos con que trabajar. Ahora nos hace falta extraer el número de filas y columnas. Eso se puede hacer de una sola, o sea, con un solo comando podemos leer las dos cosas porque se va a marcar la forma de la matriz.
donde nos va a decir tiene tantas filas por tantas columnas. ¿Alguien se acuerda qué función podría ser esa? ¿Qué dice Jonathan o Brian? ¿Cuál podríamos usar sin necesidad? O sea, no hemos usado ni head ni tail. Entonces esto lo vamos a comentar. Esto no lo usamos. Sencillamente cargamos nuestro data frame. No nos interesa sino confirmar el tamaño de nuestro data frame. ¿Qué usamos? ¿Qué función se les ocurre que podría ser útil? Bueno, realmente no es una función como tal, sino es un atributo. Ese lo vimos hace un momentico. Punto 6. Sí, punto shape. Entonces yo acá voy a poder poner es el atributo de punto shape para que me genere de regreso una tupla con el valor de filas y columnas. Y ya está. Entonces me dice esto tiene 1190 pues, registros con 4 columnas. Y ya está. Listo. Superamos el ejercicio de Javi. Así que sigamos mirando qué más opciones trae esto. Entonces lo que les cuento. Tiene un montón de opciones, pero no es de aprendérselas todas así como así. Entonces, bueno, vamos a ver que con el filtro y con la selección vamos a tener 3 operadores fundamentales para seleccionar filas y columnas. Está el lock, el iLock y esto no me acuerdo siempre si son llaves o corchetes, siempre los confundo. Pero bueno, los cuadraditos y ya. La diferencia fundamental entre log y log es que el primero requiere etiquetas y el segundo índices numéricos. La I al inicio quiere decir íntegra, o sea, uno va a hacer con etiquetas y el otro con los índices. Así que vamos a revisar, pues eso ya lo habían visto la vez pasada. Entonces, vamos a seleccionar a una fila. Entonces le podemos decir alquilar nuevo índice y seleccionar el log 200. Entonces, me está mostrando acá los datos que se encuentran precisamente en el índice 200. Aunque podría seleccionar usándolo con rangos, igual que como ya lo habíamos hecho antiguamente con los slides y demás. Entonces yo le digo, necesito los valores que están entre el 3 y el 5. Y ya, pues de paso 1. Entonces, les voy a mostrar el 3 y el 4 porque el 5 no entra, es excluyente. Me va a mostrar también lo que vimos hace rato y acá vamos a ver qué más ocurre con este. Acá tenemos índices no consecutivos. Yo le digo, necesito el qué, el 1, el 2, el 4 y 0, 3, aunque ¿qué se supone que está haciendo? Porque no me muestra sino el 1, 2 y el 4. Creo que ya rompimos el código. Acá se supone que debería ser el 80 y... Ah, ok, no, sí. No, sí está bien acá. Está interesante. Tengo que revisar esta escena ahorita. Entonces, aquí tenemos el espacio para otro ejercicio que nos comentaría cómo hacemos lo mismo que hicimos hace rato, que es con el head, que sería, que se nos hizo el ejercicio. Bueno, este que tenía acá, head. ¿Cómo haríamos lo mismo? Pero usando iLock. Que en este caso, como tal, este ya es para mostrar únicamente los registros que nosotros queremos. Pero bueno, usémoslo para mostrar las 5 primeras filas de nuestro registro usando iLock. ¿Cómo haríamos eso? Ahí sí ya es lo que comentaba Jefferson hace ratico. ¿Bien? ¿Podemos usar alquiler o podríamos usar el que creamos, que es alquiler municipios? Entonces vamos a seleccionar alquiler municipios a ver qué pasa. Y pues evidentemente necesitamos usar la función iLock. Esta función, ¿qué le ponemos? Cero 2.6, veamos qué pasa. Ups, esto no es un 0, listo. 0.2.6 tiene sentido. Y ahí está, muestra las 5 primeras filas usando iLock. Excelente, así de sencillo era. Listo. ¿Cómo mostramos las últimas 5 filas usando iLock?
Es literal lo mismo. 0 menos 6. Ok, veamos qué pasa con 0 menos 6. Con 0 menos 6 ocurre esto. No sé si eso era realmente lo que necesitábamos. ¿Qué pasaría si ponemos... Pero salen, bueno, sí salen. Menos 5, menos 1. Nos mostraría los últimos 4. Esto era menos 6. Bueno, era lo mismo pero con el negativo en este caso. Ahí sí ya salen únicamente los últimos 5, porque haríamos la cuenta hacia atrás. Y ya. Pero bueno, sí, la opción 0 menos 6 está loquísima. Creo que realmente ahí lo que está pasando es que se están mostrando todos. Pero el propio compilador únicamente pone los puntos suspensivos para mostrarnos pues, que se mostró todo. Sí, efectivamente, porque acá dice que lo que nos está mostrando es de 1184 por 4. O sea que realmente con esta ejecución, acá en el Jupyter o en el Colab, lo que ocurre es el renderizado de que muestra así. Pero probablemente en el propio Python nos mostraría un listado inmenso. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de eso. ¿Listo? Sigamos recordando qué más vimos. Entonces, selección por etiquetas. Lo que vamos a hacer acá es usar slug. Le podemos decir alquiler de lo que tenga centro 2014 y 2. O podríamos seleccionar todo lo que tenga centro, lo cual es bien interesante. Acá hay más ejercicios. Bueno, sigamos, si no, no arrancamos a hacerlo de hoy. Acá también podríamos usar condicionales sin problema dentro de alquiler, justo seguido en corchetes, nosotros podemos hacer ejecución de expresiones regulares o de condiciones realmente. En este caso, lo que vamos a hacer es la misma expresión de hace rato, que es alquiler.head. Si no tuviera esto, el alquiler.head nos tiene que mostrar los 5 primeros valores. Eso es lo que tiene que quedarnos en nuestra cabeza. O sea, alquiler.head, 5 primeros valores. Pero entonces, al crearle esta condición, le estamos diciendo que alquiler.distrito debe ser igual a retiro. O sea que nos va a mostrar los 5 primeros valores en donde el distrito sea un distrito llamado retiro. Así pues, nos dice que el valor 13, 34, 55, 76 y 97 son los 5 primeros valores de este data frame que tienen al distrito retiro. Y así se podría hacer con cualquiera. Entonces yo podría usarle, no sé, barajas, otro que se llama barajas. Y va a pasar pues, lo mismo. Entonces yo le digo, no, pues muéstrame los 5 primeros que tengan barajas. Y lo va haciendo mostrándonos adicionalmente el índice, lo cual ya de por sí esto es un filtro bien interesante y rápido de trabajar. Acá nos pone una nota, dice, mira como en el código anterior hemos seleccionado la columna de distrito usando el punto alquiler punto distrito. Eso se da porque acuérdense que cada uno de los elementos del data frame por dentro se trabaja como si fuera una estructura, por tanto, o bueno, más bien como un objeto. Entonces, por tanto, la notación siempre se va a dar con punto cuando queremos tratar un elemento interno de ese objeto. Para profundizar, puede leer las diferentes ventajas e inconvenientes de la notación con punto con respecto a los corchetes aquí, okay, aquí y aquí que hay. Algo bien interesante, deberías usar la notación por punto o la notación por bracket con pandas. Entonces, si quieren extensión a leída, es súper cortico y bastante bueno puede llegar a ser porque pues tiene sus ventajas y desventajas. Se pueden combinar varias condiciones lógicas con el ilógico o con el lógico. Tiene que estar dentro de paréntesis, eso sí. Así que, bueno, acá le estamos diciendo que como no tiene el head, estamos imprimiendo alquiler directamente. En este caso, la diferencia es que nos va a imprimir los 870 y tantos elementos que hay, excepto que los va a ir filtrando por los que sean distrito igual a retiro y que el año sea igual al 2012. Entonces, inmediatamente ya nos limitó la búsqueda solo a 4 resultados que cumplen con las 2 condiciones. Yo podría cambiarle a Cali por un O. Entonces le podría decir O. Y acá pues la cosa, vamos a ver qué tanto se totea. Ahí es mucho más. Acá salieron 120 resultados, que son los elementos que o son del distrito de retiro o que son del año 2012. No necesariamente tienen que ser ambas situaciones. Tienen que suceder ambas, sino que es o la una o la otra. Entonces, bueno, claro, acá cuando ya le digo que ambas deben ser obligatorias, pues ahí sí ya es mucho menos. Así que sigamos mirando, ordenamiento más bien. Podemos ordenar un data frame por una o varias columnas de forma ascendente o ascendente con el sort values. Entonces, pues eso también puede llegar a ser útil para otro tipo de manejo de datos.
Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a analizar esta parte. Vamos a coger el objeto de tipo pandas, que es alquiler. Le vamos a ejecutar la función que ya viene incluida con pandas, que es el sorvalos. Este sorvalos nos pide unos parámetros para funcionar. El primer parámetro es qué columna de las que tiene el data frame es la que yo voy a organizar de manera, pues, o ascendente o descendente. Entonces, yo escojo la columna y le puedo dar la opción de ascending true. Aparte de eso, no me los va a mostrar todos, sino que le agrego adicionalmente la función .head para que de todos esos que pueden salir, porque pues realmente van a salir 874, pero organizados en orden ascendente, le digo no, únicamente muéstrame los primeros 5 con el .head. Entonces, tengan en cuenta que todas las opciones que tiene Solvalus las pueden encontrar aquí en la documentación de pandas. Entonces está la documentación de pandas y yo le puedo decir varios tipos de orden y demás, así que pues es bastante útil que lo chequen. Por ejemplo, acá hay un data frame que se escribió a mano, es súper chiquito. Entonces en la columna 1 están estos datos, en la columna 2 estos, 3 y 4. Los imprime, esto es lo que imprime, y acá hay varias maneras en las que se pueden organizar. Entonces yo le digo organizar por columna 1, ascendente false o con alguna posición o bueno, con algunas más opciones que se le pueden poner. Es interesante que chequen esto porque es muy, muy útil. Así que hay otras maneras en las que podemos trabajar. Por ejemplo, acá vamos a usar un sorvalos en donde vamos a organizar las 3 columnas de año, de quarter y de distrito, pero entonces, de orden ascendente, false para la primera, para año, false para quarter y true para distrito. Y lo mismo, solamente el head, para que no se nos llene esto de datos. Entonces, se va a ver de esta manera. Precio y demás se podría también organizar, ser el caso. Y bueno, demás. Y bueno, no entramos mucho en esto porque ya hay una grabación completa de lo que se hizo la clase pasada. En la transformación tenemos columnas calculadas con el cambio de tipo de dato o eliminar una columna. O sea, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear una columna calculada. Eso es muy similar a cómo trabajan las hojas de cálculo realmente. Y es que nosotros podemos hacer que se le ejecute algo a una nueva columna y crearla. Entonces, vamos a hacer pues una copia del data frame para no modificar el original. Y esto ya son las funciones similares que se usan en otro tipo de objetos sencillos de Python. Pero en este caso, pues es un pandas. Vamos a crear un alquiler 2 que va a ser el pandas original, pero pues duplicado. A ese alquiler 2 le vamos a agregar con la notación de corchete una nueva columna que se va a llamar precio 90M. Y ese precio 90M va a ser el precio multiplicado por 90. Entonces vamos a ejecutar esta línea y lo vamos a mostrar. Así pues, lo que ocurre es que va a tomar nuevamente todos los valores originales y esa nueva columna que salió fue calculada, no es más que eso, lo que nosotros quisimos hacer acá, el precio multiplicado por 90. No es más que eso. Y ya. Las operaciones que no se pueden lanzar directamente sobre la serie completada las ejecutamos y las ejecutamos utilizando apply. Entonces, acá vamos a usar una función lambda que se ejecuta en una sola línea. Entonces, acá tenemos, vamos a tomar a alquiler 2 y le vamos a hacer un año quarter, o sea, va a ser como la fusión de esta con esta. Vamos a ver qué ocurre. Y a esto se le va a ejecutar entonces es alquiler.apply y dentro de apply es que se va a ejecutar toda la función compleja que no se puede ejecutar de manera directa como lo hicimos acá. Entonces estas son funciones sencillas, multiplique por tal, divida por tal, asignele tal, mueva tal o alguna cosa así. En este caso, apply lo que va pues, a ejecutar a cada uno de rango a rango, o sea, más bien de rango no, sino de registro a registro, es el resultado de esa función lambda. Entonces creamos una función lambda fila al cual se le va a sumar la letra Q más el quarter. O sea, se va a crear una nueva palabra que va a decir año más Q y el bueno, en español eso sería el tercio del año, creo que es lo que traduce. Y lo imprime. O sea que vamos a tener una nueva, precisamente una nueva columna, bueno, esto no, si es un cuarto del año, no es un tercio, es un cuarto. Una nueva columna que se creó usando la función lambda en donde se toma el string que había, se le suma una letra y se le suma el string de la otra parte y se crea una columna calculada
con este texto. Esto realmente es un string. O sea, acá tenemos string, 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 string y string. Y hasta ahí creo que no se alcanzaron a quedar la sesión pasada o alcanzaron a ver más. Bueno, pues acá sabemos cómo renombrar una columna. Entonces, la documentación de rename y sus ejemplos están aquí. Esta es la documentación de pandas que vimos hace rato. Lo que pasa es que esta es un poquito más cansona porque ya trae todos los parámetros, lo que va a retornar y el manejo de errores. Entonces, pues lo mejor, así cuando se ven este tipo de sitios de documentación, o pues lo que yo hago es buscar directamente los ejemplos. A veces es más fácil así. Entonces, por ejemplo, acá se crea un data frame súper pequeño de columna A que tiene 1, 2 y 3, columna B que tiene 4, 5 y 6, y se va a hacer un rename. Ese rename se hace como si se estuviera trabajando con diccionarios. Entonces yo tengo un A y con el 2 puntos le asigno un A, y un B y con el 2 puntos le asigno un C. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Este data frame que estaba acá, si nosotros lo hubiéramos impreso antes de, nos hubiera lanzado, pues sin el hey ni nada, nos habría lanzado esta misma información, pero acá una mayúscula y acá una B mayúscula. Entonces el reemplazo lo que hace no es más que eso. Así que pues ya con eso claro, veamos qué más hay por acá. Entonces acá lo que se va a renombrar es únicamente una de las columnas. Yo voy a tomar alquiler 2, que es la que ha venido creando columnas nuevas, y a alquiler 2 le vamos a hacer un punto rename. Ese punto rename va a ser de columns igual a, y la columna que sea precio igual a 90 va a ser ahora precio de 90 metros. Y lo mostramos, a ver qué onda, qué pasó. Entonces, cambiamos y pasamos de esto que estaba acá, que decía precio 90, a tener lo mismo, pero ahora dice precio 90 metros. Estamos modificando la columna del título y ya. Entonces, bueno, ¿qué más nos dice acá? Que generar las funciones de pandas crean un objeto con el resultado de la operación, pero no modifican el actual. En estas funciones suele haber un parámetro inPlace con un valor por defecto a face. Si lo ponemos en true, la operación se realizará sobre el objeto que pasamos por parámetro. Entonces, bueno, eso también es interesante porque no hay modificación equívoca de manera directa, menos que nosotros lo digamos. Acá también la importancia de la nomenclatura, tener buenos nombres de las columnas de un data frame es importante, hará mucho más legible nuestro código si nuestras columnas tienen nombres descriptivos. Entonces, nombres malos, pues columna 1, columna 2, columna 3, porque pues, no, ¿qué onda? ¿Qué es lo que trae? Precios, euros, metros cuadrados y así, con espacios, pues van a dificultar la ejecución de código, porque no se va a poder acceder a esa anotación directamente con la anotación punto, sino que tocaría con la anotación de llavecita corchete, como se llama ese cuadradito. Que tenga año, variación, precio en euros y demás, va a tener caracteres que no son naturales en la programación y pues eso va a dar también problemas. Este precio de euros, metros cuadrados, aunque es más sutil, pues no entra con la idea de trabajar con el barra al piso. Entonces, generalmente hay dos maneras de trabajar, que es o la primera en minúscula y el resto en mayúscula, o todo en minúscula pero con el barra al piso. Entonces, así como estos, ya estos están bien. ¿Cómo se elimina una columna? Utilizando la función drop, que es lo mismo. Todas las funciones de pandas pues están en la documentación de pandas. Hay un chingo, todo esto que hay acá. Entonces, pues dependiendo de la necesidad, se pueden llegar a necesitar o no en algún momento de su vida. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas funciones de pivote y demás que sirven para hasta Gauss. Bueno, que eso ya entra en un NumPy, pero lo puede hacer. El drop pues no es más que eso, eliminar una columna. Funciona de la misma manera que lo venimos haciendo hace rato. Vamos a tomar el objeto alquiler 2 y a ese objeto alquiler 2 se le va a ejecutar una función drop que afecta a lo que tenga aquí dentro. En este caso va a ser una columnas igual a precio 90 metros. Y luego mostramos que quedó. Entonces toda la columna de los 800 y tantos datos, pues F, eliminado. Podríamos también cambiar el tipo de dato del data frame. Ese tipo de datos se da... por ejemplo, acá tenemos precio, vamos a ver qué onda con esto. Acá tenemos este pequeño data frame que se creó, pues de una sola columna con estos tres daticos, y le mostramos acá el data type. Entonces me va a decir que el data type que hay acá es de tipo objeto. Ese tipo de data type se genera cuando uno detecta que haga parte o de enteros o de algún otro tipo. Entonces, bueno, dicen no, objetos. Esto lo podríamos convertir en flotante probablemente. Así que vamos a ver si lo hacen. Ah, sí, justamente acá abajo lo hacen.
Entonces, como esto no tiene más que números, y aunque no tuviera solo números, que hubieran 5 valores y el último fuera Pepe, la palabra Pepe, pues lo podemos convertir a las malas a flotante, lo cual va a ser útil para luego poder ejecutarle operaciones matemáticas o alguna cosa. Entonces eso se puede hacer con una función llamada asType. Entonces el asType puede convertir la columna a un tipo en particular que nosotros le ofrezcamos. Así pues, acá en este caso se usa la notación de llave, corchete, cuadradito, como se llame. Yo le digo prueba, la columna precio va a ser igual a prueba.precio.asType. Entonces acá le estoy diciendo que el objeto prueba, o más bien de la función prueba, vamos a tomar el elemento precio y le vamos a ejecutar la función asType, donde lo vamos a convertir en flotante. Y ya, luego si volvemos a ejecutar el prueba.getTypes, que es el que se ejecuta para confirmar el tipo de dato que hay dentro de una matriz pandas, lo que nos va a confirmar es que precio es de tipo flotante y que el propio data frame es de tipo objeto, pero el precio, que es lo que nos interesa, es flotante, mientras que acá era objeto. Entonces eso ya nos convirtió todos estos valores a números decimales, que ya pueden ser usados para, no sé, sacar porcentajes o hacer promedios o alguna cosa loca. Esto es lo que vamos. Bueno, entonces creo que acá fue donde nos quedamos, en el resumen estadístico. Entonces Panda provee una serie de funciones de resumen estadístico que se pueden aplicar sobre una columna concreta o sobre todas las columnas del data frame. Dependiendo del caso, se puede pues, aplicar a una u otra. Lo mismo, eso depende mucho de la situación. Entonces, este tipo de resúmenes estadísticos que se hacen para el número de filas, la media, la deviación estándar, cuartiles, etc., y demás cosas estadísticas, se pueden o se usan más bien usando la función describe. Entonces, describe pues, es una estadística descriptiva incluida para hacer la suma central de tendencia, dispersión y demás cositas, en donde se excluyen automáticamente los valores NaN, o sea, los valores que no son números, cual eso ya está bien automatizado. Bien interesante. Por acá veamos un ejemplo del propio Pandas. Entonces, nosotros acá vamos a tener un objeto Panda tipo S, que va a ser pues una serie, nada más que eso, y la vamos a describir. Si yo le ejecuto describe directamente a esta serie de 3 números, les va a aplicar directamente todas las opciones que trae. Entonces, pues puede ser interesante, pero cuando detecta que las series no son números, lo que hace, pues es lo que se puede hacer, que no aplique números. Entonces, por ejemplo, la cantidad de elementos son 4. La cantidad de elementos únicos, pues hay 3. Esto, ¿por qué? Porque la A está repetida. ¿Cuál es el primero? La A. ¿Con qué frecuencia aparece? 2 veces aparece. ¿Cuál es el primero? No, ¿cuál es el mayor que aparece? El de mayor cantidad. Eso es más o menos la manera. Entonces ya con esa idea, tenemos que hace alquiler describe. Alquiler describe, acá como lo estamos ejecutando de manera directa, lo que estamos haciendo es que lo haga para todas las columnas. Entonces a todas les va a hacer el proceso. Así pues, nos va a decir cuál es la cantidad de elementos que hay en año. Pues 840. ¿Cuál es la cantidad de elementos que hay en quarter? Pues 840. ¿Cuál es la cantidad de elementos que hay en precio? Pues 840, porque todos los elementos tienen algo de texto inscrito, aunque no sean números o alguna cosa por el estilo, pues eso realmente no importa, porque la sección está llena. Entonces, como está llena, pues en todos hay 840 datos, que es lo que trae este data frame. Min es la media. Entonces, ¿cuál es la media de los valores que hay en año? En este caso, toma todos los valores como si fuera número y le saca la media. Como los valores que hay son, pues acá únicamente ejecuta la función para los números, eso también es importante. Por ejemplo, no tenemos acá distrito, porque todo es texto. Entonces, la media de estos años es 2012.9, lo cual pues va a ser un poquito inútil porque nosotros no le vamos a sacar la media a los años, a menos que verdaderamente por alguna razón se necesite la media a los cuartiles y la media al, no son cuartiles, son cuartos de año, bueno, no sé cómo se llama eso en español, y la media del precio. Este STD se refiere ¿a qué se refiere el STD? Por acá está. Esto es describe, si esto es describe, ¿dónde está el STD? Eso es, ¿qué habíamos dicho que era STD? No, no lo habíamos dicho. STD, ¿a qué se refiere?
a la desviación estándar. Entonces la desviación estándar de nuestros valores acá en cada una de las columnas, pues es esta desviación, y los cuartiles al 25 al 50, el mínimo y el máximo de cada uno de los elementos, pues son todos estos. Esto para estadística es bastante útil y si se dan cuenta ahorra demasiadísimo tiempo. Porque si nosotros le entregamos un data frame que ya esté normalizado a lo que queremos, pues el resultado va a ser prácticamente inmediato. O sea, acá nosotros tenemos este data frame de 840 datos, pero antes podríamos haber ejecutado otras cosas. Por ejemplo, no sé, vamos a filtrar todos los que sean del año 2012. Entonces, hacemos la ejecución con el código que vimos hace rato. Si nosotros hacemos eso, nos quedaría filtrado todo un objeto que tenga únicamente por condición que sean todos del 2012. Entonces nosotros no sé, podemos decir, necesito sacar cuál fue la venta promedio del 2012, el precio, en este caso con el data frame que estamos usando. Así que filtramos todo por el 2012. Elimino luego la columna del 2012. Realmente, ¿para qué la necesitamos? Si ya tenemos un nuevo data frame que se puede llamar, no sé, precios del 2012. Y realmente eliminamos el resto si solo necesitamos la columna de precio. Luego le aplicamos la función describe o directamente la función std y la función min, perdón, y pues ya tenemos cuál fue el promedio de ese año, cuál es bien interesante. Acá entonces pues me estaba adelantando yo al tema, acá lo dice, directamente podemos utilizar estas funciones independientes que serían sum, min, std, con, min, max sobre el data frame o columna en concreto. Entonces podríamos ejecutar el min a todo el data frame, nos va a salir lo mismo de ahorita, pero de manera más simplificada. Nos dice que la media del año fue esta misma, 2012.9, la media del cuartil pues va a ser el mismo porque no hemos cambiado ningún valor y la media del precio es el mismo. Todos son datos de tipo flotante, o sea, todos los valores que lanzo acá son decimales. Tengan en cuenta que esto lo imprime de esta manera porque nosotros estamos en Colab o en Jupyter o como lo quieran llamar. Si nosotros estuviéramos en Python, pues esto no nos va a imprimir nada en pantalla porque el valor existe, pero no es natural que se imprima. Esto se tiene que asignar a algo o entregar en alguna parte o alguna cosa. También por eso mismo el data science se utiliza mucho en estos libros de código porque ahorra mucho en el sentido de que muchos de estos elementos son únicamente para análisis y decisión, no tanto para tener que estar manteniéndose ahí de esa persistencia. Acá entonces podemos decir que alquiler.precio y punto max, o sea, que nos muestre cuál fue el precio máximo de todos los 840 precios que hay en alquiler. Nos dice que pues es 19.3. Este lo podríamos usar con la función de hace rato que nos marca etiquetas para determinar en qué registro se encuentra el precio 19.3. Entonces, bueno, acá hay un ejercicio, extraer los cuantiles de 0,1 y 0,9 al precio para el distrito Tentuán. Entonces, no sé si este ejercicio lo alcanzaron a hacer la clase pasada, si lo miramos, o qué opinan. Y bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Muchas dudas. ¿Cuánto nos devolvemos? Porque pues tenemos ahí toda la hoja, nos podemos devolver, no hay lío. Así que los escucho. O los leo también. De todas no lo hicieron. Listo. Entonces, pues arranquemos con eso. Vamos a extraer. Vamos a leer qué nos piden acá. Extraer los cuantiles 0,1 y 0,9 del precio para el distrito Tetuán. Entonces, pues nada, escucho opciones. Démonos 2 minutos a ver de qué la podemos hacer eso. ¿Por dónde arrancamos? Si quieren trabajamos todo en conjunto, lo miran y luego eh, miramos los posibles códigos acá en el chat. No sé, como quieran. Vamos a ver acá esto, así.
Bueno, ahí hay algo de trampa por parte de Javi, porque para que podamos arrancar a trabajar este tema, una de las opciones sería usar una función que trae Panda, que es para los cuantiles, y esa, pues no la veo. Me debo estar quedando ciego porque no veo que la haya explicado. Así que antes de hacer el ejercicio, vamos a ver de qué manera se puede sacar los cuantiles, y si no, pues nos vamos a quedar acá todo el día. Así que nosotros vamos a usar el alquiler también, y vamos a ejecutar la función que trae también Pandas, que se llama cuantil. Dentro de cuantil, yo puedo poner entre paréntesis el porcentaje de cuantil que yo quiero, como por ejemplo sería el 0.1. Entonces, en este caso, este sería el cuantil 0.1 para todas las tres columnas. Y el 0.9, vamos a ponerlo acá justo debajo para que queden los dos, sería el siguiente. Así que con eso ya queda menos por hacer en el ejercicio. Ah, sí, pero si no lo muestra, claro, sí, se me va a borrar después. Acá sí me tocaría usar el print. Poner, no sé si esto sea posible y lógico, vamos a intentarlo. La verdad no lo he intentado y si no nos toca usar dos tarjeticas diferentes. Ah, bueno, sí, ahí quedó. Entonces, este es el cuantil de 0.1 y el cuantil de 0.9. Ahora lo que necesitamos es que no lo haga para todos los elementos, para todas las columnas y para todo el cuento, sino que lo haga únicamente para el distrito de Tuan. Así que escucho ofertas. ¿Cómo arrancamos a hacer eso? Esto sí es posible en Python, ya no me acuerdo. O tal vez así. Bueno, mientras piensan en algo, yo hago que esto se vea estéticamente mejor. Ahora sí. Ok. Bueno, este print es únicamente para que, bueno, literal fue para ahorrarnos la pereza porque podríamos crear otra línea de código acá encima y ya. Hostia, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Wait, debería estar acá. Listo. Acá está nuestra otra línea de código ya. Más fácil y si no luego nos enredamos. Estamos trabajando en Jupyter, pues aprovechemos lo que nos ofrece y ya. Ahí tenemos nuestros dos. Así que, no sé, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? Tenemos los cuantiles como tal. Los cuantiles del 0.1 y del 0.9. Ya, no entremos mucho en estadísticas. Tenemos unos valores decimales que se generan, pero necesitamos que únicamente tenga en cuenta los del precio para el distrito de Tuan. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué dice, no sé, Andrés Felipe o Brian? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos lograr ese objetivo de este ejercicio tan denso? Yo creo que nos toca usar, por un lado, condicionales, tal vez. No sé si lo habían pensado. Luego de usar condicionales, tal vez, ¿qué podemos hacer? Como la ejecución de una función cuando la condicional se cumpla. No sé, se me ocurre. ¿Qué se les ocurre?
¿Qué piensas, Jefferson? Jonathan, ¿qué podríamos hacer? Vamos cacharreando hasta que leemos con el chiste. Igual el libro no se daña. ¿Se puede crear una variable que solo tenga la selección? Sí, podríamos crear una variable que solo tenga la selección. ¿Por qué no? Podemos llamar una variable tetuan. Y esta variable tetuan, oh shit, se reinició todo. Acá, agranda. Eso, uy, demasiado. Nos pasamos. Hasta ahí. No, ahora muy pequeña. Ahora muy grande. Ahora muy pequeño. Tocó ahí. Listo. Ahora, a tetuan, ¿cómo le hacemos para que nos marque solo la selección? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podemos hacer Jefferson a ver qué onda. Bueno, listo, tengamos esta variable aquí pendiente, ya miramos cómo le hacemos. Y aquí se supone que si nosotros ponemos alquiler y alquiler por dentro de corchetes va a tener a alquiler eh, punto alquiler punto distrito eh, igual, sí, para ahí yo creo que va la cosa, ya tiene más sentido. Entonces estamos haciendo una condición donde lo que concuerde con que el distrito sea Tetuán, entonces ahora pues que pase algo, ¿no? Así que así que ¿qué más hacemos? Porque si ejecutamos esto, lo que nos imprime es la lista de todos los registros de data frame en donde el distrito es Tetuán. Entonces, bueno, por ese lado ya vamos bien porque sabemos que es Tetuán y que está ahí. Entonces, ahora, ¿qué le podemos hacer? Veamos por acá arriba. ¿Dónde estaba eso? Ordenación, selección, aquí, por ejemplo. Entonces, para las condiciones, para extraer las filas que cumplen una condición, nosotros hacíamos alquiler de alquiler distrito punto head, por ejemplo. Y nosotros también en las condiciones habíamos visto que si se cumplían dos, podríamos hacer alquiler igual a alquiler punto distrito y al. Entonces, esta únicamente nos iba a hacer un filtro. Esta de acá era una ejecución de un filtro, pues con una función, que era la función head. Así que no sé qué pasaría nosotros si ponemos acá en donde estábamos, aquí, decimos que alquiler es alquiler punto distrito, donde se está teniendo solo en cuenta Tetuán, no sé si le podamos poner cuantil al 0.9. Al punto 9, creo que lo toma bien. Bueno, no, vamos a 0.9 si no después se rompe. Así que aquí, ¿qué está haciendo? Está botándonos el cuantil al 0.9 de únicamente los valores que tiene el distrito de Tetuán. ¿Será que estamos bien o no? ¿Qué opinan? Si nosotros metemos todo esto en una función llamada Tetuán, bueno, y no sé, acá le decimos Tetuán.detypes. ¿Detype o detypes? No me acuerdo, creo que era detype. Detalles de tipo flotante, detalles, no nos muestra nada. Le decimos shape. Este era sin paréntesis, así. Voy a decir que es un arreglo que trae tres elementos. Esos tres elementos que está guardando, ¿cuáles eran? ¿Esto lo puedo hacer? Creo que no. Así los puedo hacer. Son tres elementos, que
son año, cuartil y precio. Así que si yo hago algo así como esto, por ejemplo, obtengo lo que nos pide el ejercicio, que es extraer los cuantiles del precio para el distrito de Tetuán. ¿Cómo hicimos esto? Esto no sirve de nada. Acá era el ejemplo. Nos haría falta hacer esto mismo acá, pero con el cuartil 01. Así que acá ya tendríamos las diferentes cuantiles. Sería este. Así que analicemos qué fue lo que nos rompió tanto la cabeza. Y hagámoslo, no, pues sí, se fue construyendo poco a poco. Nosotros hicimos una condición. Esa condición fue que en el DataFrame alquiler vamos a ejecutar y vamos a filtrar inmediatamente todos los elementos en donde el distrito sea igual a Tetuán. Es decir, que se quedan en tiempo de ejecución, se guardan ahí en una variable temporal todos los elementos que tengan que ver con Tetuán. Como ya tenemos esa matriz temporal, tenemos que hacer que haga algo. Ese algo es la ejecución de una nueva función que puede ser realmente cualquiera. Puede ser zoom, men, std, con, mínimo, máximo, cabeza, cola, eliminar, cortar, mover, quitar, lo que sea, todo lo que hemos visto. Y entre ellas hay una función que se llama quantil, que lo único que hace es la ejecución del quantil. La verdad, eso es una función de estadística que me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo cómo es que era. Pero existe, y lo hace. Acá, quantil, esta. Entonces, bueno, lo hace por debajo. Entonces hace el quantil de los valores dentro de cada grupo. Pero bueno, la función oficial de quantil no la recuerdo. Pero bueno, eso es una fórmula ahí. No es difícil. Ahora, como ya tenemos una matriz filtrada, necesitamos que haga una ejecución, pues la hace como tal. Y nos va a entregar el resultado de hacer esa función, que es justamente esto que se ve aquí. Esto de acá. Este es el resultado que lanza nuestra función así, a secas. Esta que tenemos seleccionada nos da lo que está en gris. Entrega 3 valores porque nosotros estamos ejecutando el quantil de las 3 columnas. Hay varias maneras de tratar esto. Yo le puedo decir que únicamente ejecute el quantil de una columna. Pero entonces no sé si se acuerdan cómo se hace eso. Tal vez así. Esa era la manera más sencilla de hacerlo. Si no, podríamos haberlo dejado así. Entonces, ¿qué ocurre? Nos crea el quantil de la columna año, de la columna cuartil, o como se pronuncia eso, y de la columna precio. Entonces, una opción es decirle, como el propio Pandas ya tiene la distinción de cada columna, decirle, no, me interesa solo la de precio. Si no tuviese esa capacidad Pandas, yo lo que podría hacer es justamente lo que hicimos acá. Guardamos esos 3 valores en un arreglo, porque acá únicamente se ven así, porque así los muestra visualmente Pandas. Realmente, ¿qué hay por dentro? Este número y este número. Están dentro de esta variable Tetuán, que se vuelve un arreglo de 3 elementos. ¿Cuál nos interesa a nosotros? El elemento número 3, 0, 1, 2, o sea, el elemento 3, y ese es el que imprimimos. Y ya, eso fue lo que se hizo. Entonces, una opción es esta, y otra opción es sencillamente decirle el nombre de la columna y punto quantil. Entonces, como es una función implícita, pues nos la va a imprimir en pantalla y nos va a dar exactamente el mismo resultado que estábamos viendo. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿Está muy densa esta librería? ¿O cómo la ven? Pues más de práctica, ¿qué opinan? Pero sí, ahí la idea estaba, porque la condición, así como la comentó Jefferson, estaba bien. Crear la variable también se puede, aunque el propio Pandas lo ofrece, pero no quiere decir que no se pueda, sí, claro. Eso va en la lógica de cada quien. Entonces, pues bueno, si tienen dudas, tómenle pantallazo, acuérdense cómo hacer eso, y pues tienen ustedes el libro. Lo que pasa es que este libro no tiene los ejercicios hechos, así que ahí está el detalle. Listo, sigamos. ¿Qué más nos ofrece Pandas? Que ya casi acabamos con Pandas. Nos ofrece la agrupación de una forma equivalente como se hace en SQL, pero bueno, y si no han trabajado SQL, pues que hemos perdido, así que no le pongamos mucha atención a eso. Lo que quiere decir en realidad es que nosotros podemos agregar elementos y generar resúmenes en los grupos, pues de manera como si fuera una lista distribuida. Entonces, bueno, ya veremos más abajo cómo se hace, que se entienda más que hablar, que se entienda pues con ejemplos.
Entonces tenemos acá una nueva función, un montón, lo que les digo es que son resto de funciones, todo esto. Pero una interesante que se llama group by, o sea, agrupar por, es lo que traduce esa función, en donde vamos a especificar la o las columnas por las cuales vamos a hacer agrupación. La aplicación de la función de agregación sobre una o varias variables es la otra fase en la que se ejecuta este método. Entonces, un resumen usando una función de agregación sobre todas las columnas de DataFrame sería el siguiente. Yo le puedo decir alquiler.groupBy, o sea, organizar por año y en su orden máximo. Entonces, acá si se noten que acá estamos haciendo la ejecución de la ejecución, o sea, una función tras otra función. Esto se hace no solo en Panda, se puede hacer en cualquier elemento de Python. Yo puedo hacer que se ejecute una función, que en este caso va a ser primero esta, y el resultado le voy a aplicar inmediatamente otra función. Entonces es interesante. Bueno, dice acá, atención, fíjate bien lo que hace esto. Primero saca el valor máximo del distrito de manera alfabética, que sería group by, entonces lo va a organizar de quarter y precio numéricamente, pero no representa filas completas. Es decir, Villaverde en el quarter no obtuvo ese precio. ¿Cómo así? Vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí nos queda entonces organizado por año de manera descendente, desde el 2007 hasta el 2018. El distrito de Villaverde, oye, qué interesante, sí es cierto que nos quedan únicamente estos elementos. Los agrupa por años, pero aún así hace un filtro bastante grande. Sí, porque alquiler tiene muchísimos más. Este está bien particular. Para hacerlo únicamente sobre una columna, digamos, hace con una sola columna. Ah, ok. Ah, ok, bueno, sí, acá noten que estamos tratando el group by en un elemento para luego ejecutarlo en una columna para luego organizarlo por el mínimo. El mínimo va a quedar aplicado al group by de año. En este caso queda como un arreglo. Esto que sale acá es únicamente... no, esto sí queda una matriz, perdón. Es una matriz de 2 por 10 más o menos. Lo que sean ahí. Se pueden aplicar diferentes, bueno, acá lo llaman resúmenes, pero serían como órdenes hacia las diferentes columnas. Entonces acá se crea una variable temporal que va a agrupar año y se le va a hacer ejecutar la función act. Esa función la habían visto antes en el colaboratorio, hasta ahora apareció. Hasta ahora apareció. Esta act es parte de, pues se puede usar con group by o se puede usar por aparte y significa, hasta ahora, ok, yo me pongo a leer ahí. Y significa agregar, o sea, estamos haciéndole añadiéndole a esta función, pues, una ejecución más densa. O sea, acá estamos diciendo, por ejemplo, que lo vamos a agrupar por el año, pero aún así vamos a hacer que al precio se le ejecute la función min y que a distrito se organice por el primero. Entonces, después de hacer la ejecución, ese head que nos queda es que se está organizando en orden por año, el precio se le está haciendo el promedio al precio y el distrito se está organizando también en orden alfabético. Este tipo de funciones se van a dar en casos muy, pero muy particulares. No es tan usual que nosotros tengamos que hacer una orden tan particular de los elementos. Entonces, pues tampoco es que vaya a ser muy usual. Vamos a mirar también cuál es el tema con el cruce, que ya es lo último de pandas, que son pues, funciones bien interesantes. Y es que nosotros podemos, esto es más lo más usual realmente, a mi punto de vista, que se va a usar en pandas, y es el cruce sobre todo para machine learning, para pues, ciencia de datos directamente, para redes neuronales o para árboles de decisión y todo el cuento. Y es que podemos fusionar dos tablas por una o varias columnas. Entonces, eso se va a hacer con la función merge. Así que vamos a mirar primero los ejemplos de la propia función merge aquí en la documentación de Panda, para que nos hagamos una idea de algo un poco más básico y luego lo vamos a ir detallando. Entonces acá tenemos un data frame. Este data frame tiene una columna que se llama LK o IK, creo que es, no LK, sí, que tiene foo, bar, bus y foo.
y unos valores, que es 1, 2, 3 y 5. O sea, esto es una matriz de 2 por 4, en donde cada elemento, pues tiene, o sea, la letra al frente tiene su número. Tenemos otro data frame, que es este, que nos entrega estos valores. Entonces, además, esto podemos tomarlo acá prestado y lo agregamos aquí en un nuevo código súper cortito para que se vea qué hace. Acá tenemos el DF1, hostia, me hizo quedar mal, y el DF2. Entonces, esto toca imprimir el DF1 y el DF2. Entonces, para que los vean cómo se ven pues, visualmente, para la redundancia, serían así. Tenemos el IK, que bueno, creo que ahí estaban justamente. LOL. Sí, literal los imprimió ahí. Ok, creí que ya hacía el merge, no los había hecho. Entonces no, perdimos el tiempo. Acá tenemos el foo con el 1, el bar con 2, vas con 3 y foo con 5. Y el otro data frame tiene estos valores de acá. Estos son súper pequeños, pero se entiende lo que hace el merge. Entonces, si yo hago un merge del data frame 1 con el data frame 2, con la columna LK y la columna RK, que son esta y esta, lo que voy a lograr es obtener lo siguiente. Entonces hago un data frame. El data frame 1 va a ser el merge del data frame 2, tomando por la izquierda el LK y por la derecha el RK. Eso únicamente para que queden organizados. Entonces me van a quedar de esa manera. No es que los junte y que queden hacia abajo, o sea, que quede esto y luego quede debajo lo otro, sino que queda, o sea, esto que está acá, seleccionado en azul, se trastea para acá, así literal como estoy arrastrando, y queda acá. O sea que nos queda una matriz ya no de 2 por 4, sino de 4 por 4. Bueno, con los títulos 5 por 4, es lo que queremos tomar. Y es esto que está acá. O sea, todo esto, así es, es que no lo puse a seleccionar bien, pero bueno, todo esto es la matriz que se acabó de generar con el merge. Esa va a ser la manera en la que se pueden funcionar data frames. Eso va a ser pues útil dependiendo de los casos. Acá podríamos hacer el merge, entonces, especificando si va a la derecha o a la izquierda algún elemento y haciendo overlapping de columnas. O sea que, ¿qué hizo acá? No hizo nada, solo les cambié el nombre. Lo que no puede hacer es, ok, no, acá ya son cosas muy particulares. Entonces, bueno, lo importante es tener en cuenta cómo es que lo está trabajando acá. Esto es lo ideal para que acá si Javi nos trae un ejercicio más denso lo entendamos. Así que veamos a ver qué pasó acá. Te lo podemos borrar. Esto negro. Así que bueno, acá hay un ejemplo. Acá tenemos un data frame chiquito, que es este, que tiene distrito y población. Entonces, Moratalaz tiene una población de 95.000, Centro de 150.000 y Barajas de 46.000. Entonces, en una variable temporal, yo lo que puedo hacer es tomar el DF de ejemplo y le hago un merge. Este merge tiene que tener como parámetro el otro data frame que voy a usar y qué columna es la que voy a usar. No necesariamente tengo que decir si va a la izquierda o a la derecha o algo por el estilo, no es necesario. Así que noten que pues acabo de crearse un nuevo data frame y le vamos a agregar la columna distrito del antiguo data frame que es alquiler. Así que, ¿cómo queda nuestro nuevo data frame en temporal? Pues queda con distrito Moratalaz, población de 95.000, año 2007, cuartil y demás. Y este va a quedar repetido durante todo el data frame. O sea, si nosotros acá ponemos, por ejemplo, tmp.shape, lo que vamos a tener es lo siguiente. Oh, shit, que lo puse con comita. Ya, listo. No, es que no es tmp. Así, listo. Vamos a tener el siguiente data frame de 120 por 5. Tienen que tener en cuenta que es la junta, la mezcla del data frame que ya hemos mezclado, filtrado y tratado aquí antes. No es el mismo original que teníamos arriba. Ok, acá hacía justamente lo mismo que iba a hacer. Acá tenemos también el mismo temporal y lo que vamos a hacer es un merge, pero entonces ahora vamos a tomar el DF ejemplo, o sea, este original, vamos a hacer el merge con alquiler, pero ahora sí le vamos a decir que va a quedar a la derecha. De esa manera, entonces aquí sucede que ya no hay números ni nada por el estilo, porque ya en este punto no habían datos para el data frame original. Y si mostramos, pues ahora se está mostrando la cola hacia atrás, pues los valores que van a quedar es esa mezcla entre
entre los dos de antes, pero el tamaño es de 840. ¿Y por qué? What? Ok. ¿Y por qué hizo el merge de esa manera? Wait a moment, que tengo una duda existencial. Se supone que acá está tomando alquiler y está mezclando distrito porque este queda de 120. Y si acá está tomando el mismo distrito, pero a la derecha. Ah, ok. Sí, ya sé. Acá como distrito queda a la derecha es el que está tomando el tamaño completo de la nueva fusión entre estos dos data frames. Mientras que aquí es únicamente el cruce de los valores que hay con el de distrito. O sea, como distrito, como tal, ya se está haciendo merge con este propio distrito, este que está acá. Lo único que está quedando son los valores que en ambos data frames, en DF ejemplo y en alquiler, cuenten con Moratalaz, con Centro y con Barajas, que son en total 120. Mientras que aquí, como se está tratando a la inversa, lo que está cambiando es que el que toma las riendas en este caso es alquiler y se va a generar un data frame de 840 valores donde el valor nuevo es el de la población. ¿Sí me explico? Es decir, acá lo importante es que cuando los 840 valores se hagan en merge, donde esté Moratalaz, Barajas y Centro, se va a crear un valor de población del que corresponda según este data frame de acá. Entonces acá el que lleva las riendas es alquiler y se van a quedar 840 valores y en algunos, pues como no hay dato, pues va a quedar el valor nulo, que no es un número, entonces va a quedar organizado de esta manera. Mientras que en este otro data frame está obligado a que los únicos valores nuevos que se asocien son en los que sí exista población, porque lleva primero la jerarquía, el de F ejemplo, y aquí al haberlo puesto a la derecha, que lleva la jerarquía, es alquiler. Esa es la diferencia. Entonces, acá hay un ejercicio. Vamos a ver si logramos hacerlo y con eso terminamos la sesión de hoy. Así que veamos qué nos pide Javi. Javi nos comenta que tenemos que cargar un data frame que está en venta Madrid Distritos. Ese data frame, ¿sí lo tenemos? Rayos. ¿O sí? ¿O no? Alquiler. Solo tenemos alquileres. Oh, rayos. Pues algo con el que ya tenemos de alquiler, el objetivo es tener cada año y cada cuatrimestre tanto el precio de alquiler como el de venta de metro cuadrado. Para saber cómo poner sufijos a las columnas, mira la documentación de Merge. Rayos, pero no tenemos ese. Bueno, no hay. No es lo único para aprender. Tienen en Pandas toda la documentación, que pues tiene ejemplos bien particulares, pero generalmente son suficientes para que por lo menos nos hagamos una idea. Toda esta documentación. Acá hay un curso de Python de análisis de datos específico para análisis de datos en GitHub, el cual está bien interesante, porque tenemos, pues primero Anaconda de los notebooks, que es directamente lo mismo de colaboratorio. Se trabaja con pandas, luego se trabaja con programación, con APIs, con web scraping, visualización de datos, con manejo de mapas, con NumPy, y este sí está bien interesante. Vamos a echarle un vistazo. Chequenlo cada que puedan, acá hay un montón de notebooks, sí hay bastantes notebooks. Si no sabían, GitHub ya permite visualizar notebooks, no permite ejecutarlas, pero si se dan cuenta se ve bien bonito, así como si fuéramos a usar el notebook directamente, y está una belleza. Entonces, aprovechen estos recursos, ¿no? Y ya. Eso es Pandas. Tiene toda esta modificación y demás porque se enfoca precisamente a esto de la ciencia de datos, que lo que les alcanzamos a comentar la clase pasada era esa definición así cortica de lo que es el data science. ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos la vez pasada? O ni idea. ¿De qué era propiamente el data science? O sea, ¿o qué onda con eso? ¿O cómo se come? ¿O qué? O ni idea. Porque nosotros acá decimos que esto es pues algo necesario para poder hacer la aplicación de ciencia de datos. Y son librerías, pero ¿cómo aplico esta librería a ciencia de datos? ¿Qué hago yo en ciencia de datos? ¿Qué se les ocurre que es la ciencia de datos?
Ni idea. Crean cualquier locura, a ver si logramos hacer la definición. ¿Qué dice, no sé, Fighter, Mateo, Santiago? No hay, no existe, ¿no opinan? Predicciones, ok. Entonces, como tenemos que dar una definición, arranquemos pensando algo así como, no sé, a ver. La ciencia de datos es el campo de las predicciones. Hasta ahí vamos. Bueno, una pista, eso es un campo interdisciplinario, es un campo en el que se juntan varias disciplinas. eh, y bueno, sí, predicciones podríamos decirlo, ¿sí? Entonces, bueno, en resumen, la ciencia de datos es un campo en el que se utilizan métodos, procesos, algoritmos y más sistemas científicos para extraer información de muchos datos que pueden ser estructurados o no estructurados. Estos son datos estructurados porque ya la división de cada uno de estos datos tiene significado. O sea, esto junto con esto y junto con esto tiene un significado. En ocasiones hay datos no estructurados, 25. Nosotros decimos, pero ¿y qué onda con eso? ¿Qué es el 25 y demás? Entonces, en el cual se quiere unificar, por un lado, la estadística, el análisis de datos, el aprendizaje automático de las máquinas y los métodos relacionados alrededor de todas estas ramas que tienen que ver con la investigación, con la matemática y con pues, la ciencia de computación, o sea, los ingenieros de sistemas, como lo llamamos acá, con un objetivo y es comprender y analizar los fenómenos reales con los datos, precisamente lo que se quiere hacer. O sea, se usan técnicas, ya sea de matemáticas, o sea de estadística, o sea de informática, o sea de ciencia de computación, o lo que sea, para predecir, analizar, definir, interpretar y demás, todo el mundo con precisamente todo este análisis de datos. Entonces, ¿qué se quiere lograr? Pues eso depende mucho. Al ser un área tan interdisciplinar, el objetivo puede ser bien diferente para cada uno. Por ejemplo, eh, usando data science, mezclándolo con machine learning y mezclándolo con deep learning y demás, es que se pueden lograr algo que no sé si ustedes conocen, que es el que una tecnología de OpenAI que se llama, actualmente están preparando la nueva versión, que es el GPT-3, una red neuronal para la para una inteligencia artificial que es capaz de construir, entre comillas, conocimiento. ¿Han escuchado alguna vez de GPT-3 o ni idea de qué es eso o cómo se come? Exacto. GPT-3 es una inteligencia artificial, podríamos llamarlo, que se enfoca en usar todo esto que estamos viendo, pero de una manera mucho más robusta, usando Big Data, usando Data Science, usando Deep Learning, usando Machine Learning y demás, para lograr cositas muy interesantes. No sé si han escuchado de GPT-3, pero da miedo, la verdad. Es, por acá, por ejemplo, está, vamos a ver cómo lo definen exactamente ellos. Dice un modelo de lenguaje. Los modelos de idiomas son pocos estudiantes, ok, pero eso no tiene ninguna definición. Bueno, en fin, es una inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, que emula la construcción de texto basándose en precisamente eso, en entregarle un ejemplo de algo y que lo termine de construir. Es muy interesante. Esto hay como pildorita para que lo chequen, porque por ejemplo, vamos a ver ejemplos, no vale la redundancia, de qué hace GPT-3 y pues les va a dar miedo. Es un sistema que se enfoca en algo que se llama el PNL, el lenguaje, el procesamiento natural del lenguaje, y es muy, muy complejo, en el sentido de que lo que quiere lograr es que, pues tiene muchos enfoques. Nosotros podríamos usarla, por ejemplo, para construir historias. Yo le puedo poner a la inteligencia, yo le puedo decir perro y
y Beethoven. Y la inteligencia me cuenta toda la película, literal, así y ya. Entonces, no sé, le puedo escribir carro y rojo y me puede armar toda una historia dependiendo de varios parámetros que se le marquen. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial, Igor y entrevista. Y se puede inventar toda una entrevista en donde supuestamente yo hablo con ella y le cuento mi vida. Literal, sería como, buenas tardes, bienvenido, quiero presentarme para el puesto. Y la inteligencia responde, claro, bienvenido, ¿qué es lo que desea? ¿Qué puesto aspira? La misma inteligencia habla por mí ahí en un texto diciendo, no, pues me gustaría ser parte del grupo de DevOps acá de ustedes, y la inteligencia misma comenzaría a hacer preguntas y a responderse. Y lo irónico, complejo y sorprendente del caso es que es el texto y va a estar de una manera redactado que se va a poder leer sin ningún problema. O sea, no va a tener errores de sintaxis ni de lógica. Tampoco es que sea algo perfecto, no, no piensa por sí mismo, únicamente está usando modelos predictivos en el que si alguien le dice, por ejemplo, había una vez, entonces va a tomar todo lo que construyó durante toda el entrenamiento que tuvo, va a coger precisamente modelos similares a los que nosotros hicimos, que aunque acá están dados a números, se pueden aplicar también a texto, y va a ser eso, un promedio de cuál fue la cantidad de palabras que en sus millones de millones de millones de millones de textos asociados tienen el érase una vez y que le sigue. Entonces, puede llegar a concluir que en el 95% de los casos, por ejemplo, pero eso lo hace en milésimas de segundo, puede concluir que en el 95% de los casos, después de hace una vez, dice en un alejado lugar. Y entonces yo le escribo hace una vez y me pone en un alejado lugar. Entonces está construida la inteligencia artificial de tal manera que va a coger el texto que le llegó antes y va a construir el siguiente, como si, no sé, pues de construir un puente en Minecraft se tratara, o sea, de ir poniendo bloque a bloque, a bloque, a bloque, a bloque, o si de un Lego se tratara uno encima del otro, una cosa así. Entonces, ella lee lo que arranca uno a ponerle, érase una vez, y arranca con lo siguiente, en un lejano lugar, y con ese en un lejano lugar sigue construyendo una bella doncella, y comienza a construirse su historia. Entonces, de esa manera es que crea cosas tan loquísimas, a puros modelos predictivos es que trabaja. Pero pues da miedo, vamos a ver qué sale. Un ejemplo en español que estaba yo leyendo el otro día por ahí. Bueno, acá GPT, un nuevo modelo de lenguaje de OpenAI que es capaz de programar, diseñar, hasta conversar sobre política de economía. No es tan así, pero sí da miedo en comparación a lo que uno está acostumbrado. Así que quiero ver si había por acá uno en español. Pero no. Sé que hay un ejemplo en español, pero no lo tenía preparado, así que no sé si lo encontré. Vamos a darle 2 minutos y si lo encontramos bien y si no, no. Sí, este creo que es. No, este no es porque este está en inglés, no mames. A ver, en español, ¿dónde está? Acá vamos a decirle que del último mes. A ver qué onda. Si sale aquí el texto. Bueno, si alguien sabe inglés, mientras tanto, veamos acá este. A ver qué onda. ¿Esto no se puede vender? Sí, entonces, bueno, esto es una de los paneles de GPT-3. Es una beta privada y demás. No, los mismos desarrolladores comentaron que no lo estaban dejando usar al mundo porque destrozaría Internet inmediatamente, en el sentido de que todo el mundo se pondría a programar estas inteligencias para que comenzaran a crear fake news y todo el mundo se las creería. Entonces, pues sería algo muy, muy denso. Eh, Acá entonces, bueno, diseñador, una aplicación que tenga una barra de navegación con un icono de cámara. Esto es algo muy hardcore. Acá está, este usuario usó GPT para crearse por encima de esta plataforma de diseño, en la cual él mismo le pide a la inteligencia los códigos de diseño web que necesita, con su HTML, su CSS y todo ya organizado. Entonces, lo único que hace él es charlarle a la inteligencia artificial que quiere. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Le dice, yo quiero una aplicación que tenga una barra de navegación con un icono de cámaras, que tenga el título de fotos y un mensaje, un icono de mensajes. Listo. Eh, También un feed de fotos con cada
foto, que cada foto tenga el icono de un usuario y una foto con el icono de corazón, o sea, está preparando algo así como un Facebook, pero escribiéndolo, y un icono de chat de burbuja. Le da procesar y la inteligencia hizo eso. Impresionante, ¿no? Ahí está. Listo, solucionado, ya quedó hecha la aplicación. La hizo la inteligencia. Joder, qué miedo. Ahí está, entonces, para que le echen un vistazo de todo eso lo que se puede comenzar a desarrollar. Pero entonces, pues, todo eso lleva un camino, así que échenle mucho esfuerzo. Si les gusta el tema del data science y luego les gusta más el machine learning y demás, hay otras librerías que se pueden trabajar, como por ejemplo son, a ver, que no se me olviden los nombres. sklearn es una muy usual de Python, se escribe así. Está SciPy, está Matplotlib, bueno, muchas otras, pero ahí poco a poco la idea es ir viéndolas. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos mostrarles por parte de Pandas. Javi se disculpa por no haber estado el día de